Ok. Para Maylene, cuando estamos respirando normalmente, ¿qué volúmenes o qué volumen es el que siempre estamos constantemente en una respiración normal? Hablando y en una respiración forzada, ¿qué volúmenes se usan o se ven reflejados? No sé si te referís al volumen corriente. Ese es bueno, por ejemplo. Se respira en condiciones normales. Creo que eran 500 milímetros. Después el volumen de reserva, el volumen y el volumen residual. Ahí cuando dijiste volumen de reserva hay dos. Hay uno que es volumen el volumen de reserva inspiratorio. Sí, que es el volumen que como que cabe en los pulmones después de una inspiración. Y el volumen de reserva expiratorio que es como el aire que se puede expirar después de una expiración normal, ¿no? Claro, después de haber expirado el volumen corriente. Sí. O sea, más que nada, como te lo pregunté, para fijar ese concepto de que es una expiración forzada, o sea, que hay expiraciones forzadas e inspiraciones forzadas, que siempre se pone en juego después de que se haya expirado el volumen corriente. Y nada, y asimismo se ve la participación de los músculos accesorios, inspiratorios o expiratorios, con esos volúmenes que no son el corriente. Y el residual es el que siempre está en toda la vía aérea de conducción y es el que está en el espacio muerto. No sé si ahí todo el espacio muerto se denomina al espacio todo el territorio de conducción del aire que no hace hematosis y está, nada, son 150 mililitros, algo así. Nada. Exacto. Sí, es el aire que no es útil para el intercambio gaseoso. No. Y en la expiración el primer... ¿Qué ibas a decir? No, que en la expiración es la primera porción del aire que se libera, digamos. Claro, es el volumen, ese volumen que está en el espacio muerto es el que primero va a hacer hematosis y luego, no sé cómo explicarlo ahora. Siempre en una inspiración normal se mete aire nuevo, pero ese aire no es el que va a hacer hematosis directamente, sino es el que estaba ocupando el espacio muerto anteriormente, que sería el que está en la nariz, en la faringe, en la tráquea. Como que el aire que nosotros inspiramos, tipo en una inspiración normal, empuja este aire que quedó en el espacio muerto para que llegue al lugar donde tiene que hacer la hematosis. Algo así sería. Sí. Sí. Es por eso que cuando hay, no sé, antes hacía respiración, no sé cómo habla, respiración boca a boca, ¿cómo es, Paulo? No sé, en español. Respiración boca a boca. Sí,
Entonces, cuando se hace eso es porque estamos como que haciendo jogando aire con oxígeno, ¿sí? Porque ahí no hubo intercambio, entonces es un aire rico en oxígeno, ¿sí? No lo sé, pero sé que lo que es liberado, o sea, el aire después liberado del espacio muerto, sí tiene grandes cantidades de oxígeno. Y que después se va, o sea, todo esto en la inspiración, y se va a combinar después con el aire que tiene nitrógeno y así después en el total de la expiración, después de eliminado todo el espacio muerto, digamos, solo va a quedar el aire alveolar, digamos. Eso. Seguimos la siguiente hipótesis. Dale, por mí puede ser. Sí. ¿O alguien Sí, tiene como alguna duda? Ah, sí. ¿Alguien tiene duda de ¿Está esto? compartiendo? Ahora es la mía. Mi tema fue compliancia de los pulmones. ¿Por qué Martín está disneico? Martín partió hacia el cielo con sus amigos y en el segundo día su amigo nota que él está cada vez más disneico. Isso se deve a que a compliância de sus pulmones está comprometida. Esta é uma propriedade que permite a distensão pulmonar, que é determinada por el cambio del volumen del aire com a pressão pulmonar. Martín, ao estar em uma grande altitude, onde a pressão atmosférica é baixa, o flujo de aire está disminuído devido a la poca diferença de pressão entre alvéolos e atmosfera. Consequentemente, o volume de aire inspirado está disminuído, desencadenando uma alta pressão intrapulmonar, já que há uma menor. Mira, há uma palavra que não sei. Já que há um menor volume de aire, maior pressão. Por lo tanto, este bajo ingresso de aire está impossibilitando a adequada distensão pulmonar, generando, assim, a disneia em Martín. Voy a leerla de nuevo. Si cada uno la puede leer de nuevo en su cabeza. Alguém poderia ler, por favor? Es porque eu sou muito buena. Ahí leo. Dale. Martín partió hacia el cielo con sus amigos. En el segundo día, su amigo nota que él estaba cada vez más disneico. Esto se debe a que el compliance de sus pulmones está comprometido. Esta es una propiedad que permite la distensión pulmonar, que es determinada por el cambio de volumen del aire con la presión pulmonar. Martín, al estar en una grande altitud, donde la presión atmosférica es baja, el flujo de aire está disminuido debido a que la poca diferencia de presión entre los alvéolos y la atmósfera, debido a la poca diferencia entre los alvéolos y la atmósfera. Consecuentemente, el volumen del aire expirado está disminuido, desencadenando una alta presión intrapulmonar, ya que a un menor volumen de aire, mayor presión. Por lo tanto, este bajo ingreso de aire está imposibilitando la adecuada distensión pulmonar, generando la disnea de Martín. ¿Tiene alguna duda? A mí me quedó una duda. Entonces, vos en tu hipótesis estás afirmando que a una mayor altura el ingreso de aire en las personas, o sea, como que disminuye.
Sí, mira, yo entendí que sería, estamos en una altura con poco oxígeno disponible, o sea, poco aire disponible. Entonces, mira, si estamos a nivel del mar, hay como, yo voy a tener como un ejemplo, hay como una diferencia de 50, hay como un flujo de 50%, pero cuando subimos es que disminuye esta diferencia, entonces cae para 30, ¿entiendes? Porque disminuye el oxígeno que está entrando, entonces la diferencia es baja comparado al mar, ¿entiendes? O sea, lo que quieres decir básicamente es que, por ejemplo, si estás a nivel del mar, la presión va a ser como 760 y sus pulmones va a ser menos. O sea, si subir la presión va a disminuir y la diferencia de presión entre sus pulmones y la atmósfera disminuye también. O sea, dificulta el ingreso del aire ahí. Exacto. ¿No? Sí, sí. Claro, pero yo no entiendo, o sea, porque la compliance es la distensibilidad del pulmón, ¿cierto? Sí. ¿Cómo influye, tipo, tener menor presión con la distensibilidad? Mira. Pira me dijo hoy, antes de la tutoría, que dejaba la facultad, así que quede con 0 créditos sería medio lo mismo. Y el resto no sé. Mira, yo había entendido que en mi mente yo pensé que si ingresa poco aire, es como que el pulmón no va a descender normalmente, porque no hay como una relación de lo aire que entra con la distensión, ¿entiendes? Entonces, cuando entra poco, distende poco. Yo seguí por este camino. O sea, lo que entiendo por lo que vos explicás sería que disminuiría el volumen corriente. Porque acordémonos que el volumen corriente, tipo, supuestamente, según el Guyton, siempre es el mismo, de 500 mililitros. O sea que vos al decir que entra menos aire sería que está disminuyendo el volumen corriente. Sí, porque sabemos que para mí es como que Martín no está respirando en reposo para hablarnos de volumen corriente, ¿entiendes? Para mí es como que Martín está respirando más profundo, como... Entonces, para mí ya estamos hablando de una inspiración forzada. Entonces, el volumen que entra, mira, por la dificultad y por la cantidad que es baja, entonces es menor lo que entra. Y eso hace con que no descienda, porque no hay, porque descender si hay poco oxígeno adentro, o aire, quer dizer, ¿entiendes? Yo seguí por esta línea de pensamiento. Claro, porque tipo poco oxígeno siempre hay en el aire, pero lo que baja es el volumen del aire en sí, de lo que uno puede respirar. Ok. Pero si vos estás diciendo que hace una inspiración forzada, o sea, una inspiración profunda, ese sería como el mecanismo del cuerpo para que siga siendo el mismo volumen corriente siempre. Es lo que entiendo yo por la inspiración forzada, no sé si alguien... Claro. O sea, vos al tener menos aire en el ambiente, o sea, en este caso en el cerro, que está subiendo, la forma, el mecanismo del cuerpo para compensar la falta de aire sería esta inspiración forzada o profunda que estás diciendo vos. Sí. Eso haría que el volumen corriente sea el mismo, porque vos al estar tipo como inhalando más, inspirando más profundo, o sea, la inspiración va a ser más larga y el volumen va a aumentar, o sea, el volumen que vos estás inspirando va a aumentar. Sí, pero si estás, y para mí es como que, yo pienso que Martín, más allá de eso, está hiperventilando, como una forma de compensación. Entonces, si yo hiperventilo, yo es como que respiro rápido.
Entonces, automáticamente ingresa. Es como que no da el tiempo de distenderse y relajar. ¿Entiendes? Entonces, para mí también es como que está dañado esto. Eso estaría bueno que esté en la hipótesis, porque ese es un gran factor que termina de cómo afectar a esta compliance del pulmonar. Digo yo, no sé si el resto opina distinto o tiene alguna otra... En ese sentido, verdad. Una pregunta. En la inspiración forzada o inspiración forzada, inspiración profunda, como hemos dicho, participan los intercostales, ¿no? Sí. Sí, depende si fue una inspiración o expiración, porque inspiración serían los externos y expiración los internos. ¿Sí? Claro. Más allá de los otros músculos, porque no es solamente ellos. Igual, Agus, acordate que los intercostales actúan, bueno, tanto en la inspiración como dijo Nayara, pero no solo en lo que sería una inspiración normal, no solo forzada. Igual no es un accesorio. La diferencia que cuando es forzada es los accesorios, que serían los otros músculos. Entre ellos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera decir con respecto a la hipótesis? ¿Les pareció bien la estructura? ¿Cómo está escrita? Exacto, yo quería preguntar a ustedes cómo está la estructura, porque... ¿Lo podrías leer una vez más? Así que también vamos a observar la estructura, Dale, yo leo. Martín partió hacia el cero con sus amigos, y en el segundo día su amigo nota que él está cada vez más disnéico. Eso se debe a que la compliancia de sus pulmones está comprometida. Esta es una propiedad que permite la distensión pulmonar, que es determinada por el cambio de volumen del aire con la presión pulmonar. Martín, al estar en una gran altitud, donde la presión atmosférica es baja, el flujo de aire está disminuido debido a la poca diferencia de presión entre alvéolos y la atmósfera. Consecuentemente, el volumen del aire inspirado disminuye, desencadenando una alta presión intrapulmonar, ya que a menor volumen de aire, mayor presión. Por lo tanto, este bajo ingreso de aire está imposibilitando la adecuada distensión pulmonar, generando así la disnea de Martín. A mí me gusta. Sí, para mí la estructura me parece bien. Okay. Sí, para mí está bien también. ¿Alguna dica para la final? Tipo, tengo que disminuir la introducción, algo así, porque tenemos mucho tiempo, no tenemos. A ustedes que son recursantes. A mí me parece que explica todo bien, las partes que están, o sea, en el orden que cuenta, está todo bien y explicas como efecto, causa, mecanismo. Y también no te quedó re larga la hipótesis, así que para mí está bien. Vale, ok. Gracias. Sí, se entiende. No, iba a decir eso mismo, que se entiende bien lo que quiso decir. Yo, Ana, te recomiendo por experiencia propia, porque yo me mato con las introducciones a veces. Yo te recomendaría que al principio, cuando estás diciendo Martín partió hacia el cerro con sus amigos, esa parte y la del segundo día, yo la cortaría a decir Martín está disnéico. Capaz para cortarle un poco la hacer un poquito más leve. Sí. Dale, entonces yo puedo ya hablar con la frase que yo quiero explicar, ¿sí? Por ejemplo. Claro, es porque son cosas diferentes. Acá estamos básicamente en una tutoría para aprender a hacer una hipótesis. Básicamente, tipo, en la mayoría de las veces va a quedar larga.
pero en la final tenemos que ser un poquito más directos porque es poco el tiempo para hacer 3 hipótesis. Exacto. Okay. Lo que importa es más el contenido y un poquito de estructura ahí. O sea. Bueno. No, por ahí pondrías tipo, Martín está desneico y de ahí explicas por qué está desneico. Ok, era eso mismo que yo pensé así. Gracias. Capaz es una pregunta muy sonsa, pero la tengo que preguntar. ¿Todos saben qué es estar disneico, que una persona esté disneica? ¿Alguien lo quiere decir por si alguien no lo sabe? Mai, Isa. Estar disneico es decir que tiene dificultad para respirar. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre la hipótesis de Ana de Asunción que le haya quedado o que le quiera hacer alguna duda que le haya quedado sobre la hipótesis, sobre algo de contenido? ¿No? Bueno. Ahí sigo yo. Dale. Pregunta, ¿por qué al administrar oxígeno Martín continúa disneico? Martín está cada vez más disneico y le administran oxígeno, pero continúa mal. Esto ocurrió debido a que la presión parcial de oxígeno que administraron a Martín no estaba adecuada, haciendo valer la ley de Henry, la cual dice que la cantidad de un gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que exerce este gas sobre el líquido. Así, al administrar oxígeno a una presión menor de la cual sería necesaria, este gas no estaría disuelto en cantidades adecuadas en la parte acuosa de la barrera alveolar capilar. Este es un paso necesario para la difusión de oxígeno a la sangre. Por lo tanto, poco oxígeno estaría disponible en el compartimento capilar para juntarse a la hemoglobina, explicando así la falta de aire de Martín. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón, capaz medio tonto lo que digo, pero cuando a vos te ponen una mascarilla de oxígeno, ¿te están dando oxígeno puro o te están dando distintas concentraciones de oxígeno? Te puede cambiar las concentraciones y te puede poner como básicamente nitrógeno y oxígeno para que se, para que se diluye el oxígeno ahí, porque sabes que el oxígeno en una presión muy alta es como tóxico y se daña todo, ¿entendés? O sea, tenés que cambiar presiones, o sea, se adecua el paciente y todo. Vos en tu hipótesis estás diciendo que con la mascarilla de oxígeno le estaban dando una combinación, una mezcla de gases que tenía una presión parcial no adecuada de oxígeno, o sea, como que tenían menos oxígeno. Claro, exacto. Y por ahí, por la ley de Henry, dice ahí que el gas tiene que estar a una presión para que se disuelva en el agua. O sea, si tenés baja presión ahí, no va a estar disuelto en la agua, que es una de las fases de la barrera hemato alveolar capilar. Cuando le ponen oxígeno a una persona, igual es oxígeno puro, no es una mezcla de gases. Puede ser una pero mezcla. Sí, puede ser eso también que decía Pablo, que puede hacer que no sea al 100%, a menor presión y no al 100%. Por lo que Pia dijo en su clase el año pasado, yo recuerdo que dice ahí que podría poner oxígeno puro con aire, o sea, para ahí que se diluya el oxígeno, porque si puede dañar los pulmones del oxígeno puro. Igual capaz tiene que ver con lo que dice Jean, capaz no solamente que ponen nitrógeno, si ponen oxígeno puro, capaz pueden configurar la presión a la que están. Si se configura la presión, si pone oxígeno más aire también, o sea, si ya fuiste a un hospital ahí, tenés los caños que tienen oxígeno y aire, o sea, poner los dos ahí para que se haga una combinación adecuada.
Yo iría para eso ahora, sí, sí, de verdad. Una consulta. Acá donde dice este gas no estaría disuelto en cantidades adecuadas en la parte acuosa de la barrera alveolo-capilar. Un paso necesario para la difusión del oxígeno en la sangre. Eso nos pasó mucho a nosotros cuando empezamos con las hipótesis al principio. Por ejemplo, con lo de la adaptación, que no explicábamos tipo a qué nos referíamos con adaptación. No sé si se acuerdan. Y nada, me parece que te pasó lo mismo acá y que por qué es un paso, en qué influye. Porque hace parte de la barrera, o sea, es un paso necesario ahí. O sea, si sabes que es la barrera alveolar capilar, sabes que tiene un paso que es una fase acuosa. O sea, Claro, y vos, básicamente. no, y vos estás diciendo que la presión parcial no es como proporcional al líquido, ¿no? No. Ah, ok, entonces no entendí. Entonces, Básicamente, tipo, o sea, tenés el alveolo ahí y tenés como una capita de agua. ¿Entendés? O sea, primero tenés que pasar por esa capita de agua para después pasar por las células y células endoteliales, o sea, los neumocitos, y después pasar al plasma para después pasar a la hemoglobina, ¿no? O sea, en esta capita de agua ahí, porque tipo, el enfoque de mi hipótesis había que ser la ley de Henry, ¿no? O sea, y la ley de Henry dice que la presión parcial de un gas es directamente proporcional a su disolución en agua. O sea, para pasar hasta el capilar, en esa barrera ahí que tenía agua, había que tener una presión mayor para que ella se disuelva ahí para después pasar, ¿entendés? claro, y vos estás diciendo que tiene otra presión. Claro, una presión menor que la Ok. adecuada. Claro, pasa que cuando la presión baja, la disolución del oxígeno en agua baja. O sea, para pasar al espacio intersticial del pulmón no pasa porque no es soluble. Claro, o sea, va a tener pocas cantidades ahí. O sea, pocas cantidades va a estar soluble en agua. ¿Te quedó claro, May? Sí, ¿O sí. tenés alguna otra duda? No, ahí entendí. Ana, ¿ibas a decir algo? O también se lo podría. ¿Cómo Sean se cortó? No, que iba a decir que también se lo podía explicar como que nada, lo que decimos. Se te corta Ahí, mucho. ahí. Se te cortó de nuevo. Hola. Ahí Te escuchamos. se te Dale. escucha. Voy a intentar. Sí, no sé qué pasa. Ahí. Se te escucha. No, decía que por el principio, que lo venimos hablando al principio, de que siempre los gases van a difundir o van a ir desde el lado donde hay más presión al de menos presión. Por eso, por eso la hematosis es como es eficaz. Oxígeno a alta concentración o a alta presión, que es lo mismo, más o menos. Entonces, el dióxido de carbono que hay ahí, si estuviera a la misma concentración del oxígeno, no podría haber intercambio gaseoso. Siempre el oxígeno tiene que ser mayor en los alvéolos y menor o sea, el CO2 que llegue con los eritrocitos debe estar cargado o debe estar en menor presión con respecto al oxígeno. No sé si me entiende un poco. Claro, los globos rojos para el intercambio gaseoso en los alveolos tiene que haber mayor concentración o presión de oxígeno. Y en los globos rojos tiene que haber Que dióxido de carbono. claro,
Claro. eritrocitos, sino que se ve el intercambio de dióxido de carbono. Lo contrario, dióxido de carbono tiene que ver mucho en los eritrocitos y poco en los alvéolos. Claro. Pasamos a la hipótesis de Isa. Vale. ¿A nadie más le quedó alguna duda sobre esta hipótesis? No. Ok, entonces sí, pasemos a la de Isa. Mi hipótesis tenía que hablar sobre acidosis y No, ahí le hablo por el grupo. bueno, yo puse Martín, después de pasar 2 días subiendo el cerro, se ve disneico. Por estar en una altitud elevada, la presión parcial de oxígeno se ve disminuida. Con la baja disponibilidad de oxígeno en la sangre y la alta demanda de energía por parte de su musculatura que está siendo utilizada para subir el cerro, el metabolismo de la glucosa pasa a ser anaeróbico, generando ácido láctico que causa una acidosis metabólica. Por la disminución del pH a través de ese ácido, ocurre una disminución también en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, haciendo con que se vea más comprometida la distribución de oxígeno a los tejidos, ya que no va a poder cargarse completamente a nivel pulmonar, causando la disnea en Martín. Para mí está bien redactada ahí. Tiene como... Para mí está perfecto. Se entiende bien, también. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien explicado. Tipo, mencionaste bien lo de la acidosis, cómo se llega a la acidosis, cómo afecta la acidosis a la hemoglobina. A mí me gusta. Tiene mucha explicación. Está bueno eso. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? ¿Alguien sabe? Una pregunta que nos hizo Hugo la anterior tutoría, que aprovecho para esta hipótesis. ¿Qué acidosis hay y tipo cuáles serían las diferencias entre esas acidosis? Claro, yo hablé de acidosis metabólica porque yo estaba razonando y me parece que no tendría una acidosis respiratoria, porque me parece que, o sea, si no tiene oxígeno suficiente, se va a hiperventilar y va a excretar más dióxido de carbono. Claro, pero yo había leído que la acidosis respiratoria era cuando no se logra eliminar el dióxido de carbono, que es justo tipo lo que le estaría pasando a Martín. Sí, yo también leí esto. Sí, pero yo no entiendo por qué Martín no podría excretar ese dióxido de carbono, ¿me entiendes? Yo no sé si alguien más quiere responder, pero siento que estoy hablando mucho. No, eso lo había contestado más o menos en la hipótesis que hice, que, o sea, como hay tanto dióxido de carbono, genera también bajo pH, por esa reacción que le habíamos comentado, entonces eso disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esa fue, Claro. digamos, lo que... Claro, entiendo lo que quiere decir, pero tipo, básicamente eso solo ocurre en casos muy, 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 muy extremos. O sea, en casos, por ejemplo, creo que lo de Martín no es muy extremo ahí. Creo que sí logre hiperventilar y logre sacar todo, no sé, tipo, una mayor parte de los dióxido de carbono y no. No, porque para mí si hiperventila ocurre alcalosis respiratoria. Claro, porque va a sacar todo el dióxido de carbono ahí, o sea. Y no una acidosis. Por eso hice de acidosis metabólica, porque no pude relacionar la acidosis respiratoria con eso. Yo pienso que una acidosis...
Hablamos No, mal. no, ya no. Iba a decir que una acidosis respiratoria conllevaría a una acidosis metabólica. Porque más o menos lo que también había dicho en la hipótesis de que al ser un aire viciado es como que siempre va a estar perfundiendo o estar ese aire o ese aire pobre en oxígeno va a estar llegando a las células y no va a contribuir aún más a generar dióxido de carbono y más dióxido de carbono. Entonces pienso que es así. Primero hay una acidosis respiratoria y después hay una acidosis metabólica. Que metabólica lo asocio como generalizada, que está en la sangre, y por eso todos los órganos están funcionando mal. Yo con el tema de que dicen que Martín hiperventila, tipo, yo sí lo manejo como que en algunos casos, pero nunca dicen el problema que hiperventila. No dice. Claro, por eso, tipo, no nos cerremos el que sí o sí hiperventila, porque nunca lo dice. Si bien puede ser una posibilidad. Claro, yo me imagino que sí, o sea, porque si te faltas el aire, o sea, tenés los quimiorreceptores que sensan la disponibilidad de oxígeno y estimulas el centro respiratorio para que se hiperventile. Por eso pienso que está hiperventilando, pero... Sí, yo también pienso lo mismo. Es como que es la primera acción para intentar revertir lo que la baja de oxígeno, Sí. la hipoxia. Para mí sí. Claro. Yo sí Vos decís que Para mí sí. está ahí, perdón. Dale, Jan. ¿Está hiperventilando entonces? O sea, porque yo pensé desde el principio que estaba hipoventilando en todo caso, porque no puede respirar, o sea, no puede... No, a No, ver, pero... Perdón, Isa. No, habla. No, iba a decir que nunca especifica. Dice que tiene una dificultad al respirar. Claro. Yo, a ver, por el tema de hiperventilar, también calculo que puede ser una acidosis respiratoria, porque vos, al estar hiperventilando tanto la inspiración como la expiración, son muy cortas. Tipo, tanto como vos ingresás poco oxígeno, vos secretás poco oxígeno. Entonces, poco dióxido de carbono, perdón. Y nada, y eso calculo que el dióxido de carbono se iría aumentando. Y nada, eso. Y yo tenía una pregunta igual. En la hiperventilación entonces no se usan músculos accesorios. Se van a usar los músculos de una inspiración normal. Y no sé. No sé. O sea, Para yo mí, creo que se utiliza. Yo creo que sí. Claro, porque básicamente si estimular los centros ahí, va a tener neuronas que van a hacer que enviar la información para que se contraiga más, para que logre se hiperventilar más rápido también. Claro. O sea, Sí, para mí sí. Los músculos accesorios son los de la inspiración, no los de la expiración, ¿no? para mí los dos. Yo creo que músculos accesorios serían todos que no sean el diafragma. Claro, o sea, para mí todos, los dos, sí. Yo creo que en la expiración, tipo, en el momento de la hiperventilación, cuando se expira, calculo que no se usaría los músculos accesorios, porque los músculos accesorios de la expiración es para distender más la caja torácica y así que los pulmones se puedan distender más. Entonces, si es corta la expiración, la caja torácica, los pulmones no se tienen que distender tanto, entonces la caja torácica no se tiene que abrir tanto, por lo tanto los músculos accesorios no se tendrían por qué usar de la expiración. En la inspiración calculo que sí. No, para mí yo pienso que los dos, porque pensa, si es necesario que inspire y expire rápidamente.
Entonces, sabemos que hay una tarda más expirar. Entonces, es como que necesito inspirar nuevamente y estaría expirando. Entonces, para mí es como que los dos tienen que estar activos para así tener la misma, es como que si tú estás hablando que en la inspiración está todos activos y en la expiración no está, es como que tardaría mucho para volver porque tienes que inspirar nuevamente, ¿entiendes? Para mí está todos activos, inspiración y expiración. Claro, pero... Perdona vos. No, iba a decir que sí, ahora que lo pienso, se ha dicho que no estaban activados los ejercicios, pero ahora pensándolo bien también, la persona está hiperventilándose, hace como respiración rápida y profunda. Entonces creo que existe una cosa. Yo, capaz es porque soy muy cabeza dura, pero tipo, la función de los músculos accesorios de la expiración nada más, porque calculo que en la inspiración sí, porque se necesita contraer más rápido. O sea, cuando vos hiperventilás la inspiración... Ah, no, me confundí. Los músculos accesorios de la inspiración no estarían usados. Me confundí de parte. Porque los músculos de la inspiración accesorios ayudan a que se distienda más la caja torácica. Ahí sí tiene más sentido. Claro. Entonces los músculos accesorios de la inspiración no se usarían. Porque ¿para qué querés distender más la caja torácica si al ser una inspiración no es profunda porque es rápida? Tipo... No, yo tengo entendido que, claro, una hiperventilación es rápido y profundo. O sea, se extendería la caja torácica porque, viste que las personas que se hiperventilan es como que hacen ruido al respirar, tipo hacen como... Claro. Mucho aire. Entonces yo creo que al tener mucho aire sería una respiración más profunda. No. Claro, para mí también. Para mí también. De experiencia te digo que no es mucho aire el que entra. Tipo, vos, yo creo que tipo cuando hiperventilás, vos inspirás y expirás por la boca porque, a ver, la boca no es el lugar fisiológico por el que tenés que hacer la ventilación. Pero lo haces porque es como un método, es como más corto el camino que tiene que hacer. Entonces sería más rápido. Por eso expiras por la boca y expiras por la boca. Pero como es más rápido, tipo, el momento de inspiración es más corto y menos aire entra. Entonces menos se tienen que distender los pulmones porque es menos volumen el que entra. Para mí es como que inspiración y expiración sin los accesorios sería algo como en reposo, lo que estamos ahora, ¿entiendes? Entonces, como él está caminando, está con una barra de oxígeno, entonces para mí es como que está hiperventilando y eso sí, la diferencia es que no vai distender toda la caja torácica o todo el pulmón, ¿entiendes? Es como que vas a distender, pero no mucho, porque tiene que respirar, ¿entiendes? Para mí sí hay una distensión, pero no mucho. Claro, y por si no hay mucho... Perdón, May. No, Y tipo, por eso digo, si no hay mucha distensión, ¿para qué necesitas los músculos accesorios? Si los músculos accesorios en inspiración ayudan a que se distienda más la caja torácica. Igual lo voy a buscar porque si no nos vamos a pasar toda la tutorial. Exacto, sí. Es que mi pregunta era por la hipótesis de Isabela que tenía que ver con eso, o sea, de la musculatura. Y como estábamos discutiendo si era forzada o estaba hiperventilando, entonces quería saber cuál era si había alguna diferencia en la musculatura por eso. Esa era mi pregunta, ¿no? Si no, yo propongo ponerle hiperventilación para calmación. Sí, ponemos ahí. Exacto, sería No sé si es importante, no sé. Pero creo que es importante. Estamos hablando de respiración. De última, no como tipo plan de acción sí o sí, sino para que el que le genere curiosidad y no está seguro, o está muy seguro de su respuesta, para confirmarla o no. Bueno, ahí puse plan de acción opcional, si quieren.
Bueno, ¿quieren que alguien tiene otra duda de la hipótesis de Isabela? A mí me quedó una duda. Entonces dijeron, tipo, por lo que entendí, la acidosis respiratoria desencadenaría en una metabólica. Sí. ¿Por Creo que qué? sí. Porque creo que explicaron el porqué, pero no lo entendí. Porque dentro de la acidosis había dicho de que el aire que no se puede largar está recirculando de nuevo cargado de dióxido de carbono. Entonces es un aire viciado que está volviendo a las células con poquito oxígeno. Esas células están produciendo mucho más dióxido de carbono, está regresando a los pulmones y está todo el tiempo así. Entonces, por eso había planteado que una acidosis respiratoria llevaría a una acidosis metabólica. Y asimismo, pienso que sería la alcalosis. Una alcalosis respiratoria conllevaría a una alcalosis metabólica. O sea, Igual estaría para plan de acción. sí, o sea que tanto una alcalosis como una acidosis respiratoria puede desencadenar una metabólica. Pero la metabólica puede empezar sin la respiratoria. Para mí que sí. Sí. A partir de la producción del ácido láctico ahí, o sea, respiración anaeróbica ya produce ácido láctico, básicamente ya estás en una acidosis. Sí, también tiene que ver con los mecanismos compensatorios, o sea, si tienes algún problema en el riñón o algo que no se compensa la concentración de hidrogeniones y ahí tendrías Claro, o sea, si no excreta hidrogenio suficiente, si no reabsorbe bicarbonato suficiente, tiene todo ahí. Perdón, Jean, ¿no te habías dicho que podríamos poner para el plan de acción? ¿Sí, anoto? La correlación de en qué derivaría si primero es la acidosis respiratoria y después la metabólica, o al revés, y también con la alcalosis. Entonces, ¿estamos para hablar la otra hipótesis? Bueno. Vale. Bueno, creo que es la mía. Y la pregunta, bueno, ¿por qué la administración de oxígeno no le funcionó a Martín? A Martín le suministran oxígeno para que se sienta mejor, pero no funciona. Esto se debe a que la afinidad de la hemoglobina con el O2, con el oxígeno, es baja, debido al cambio de un pH ácido por el aumento de electrones. El aumento de electrones se debe a que al no expulsar el dióxido de carbono, este se convierte en ácido carbónico, que es un ácido débil que se disocia parcialmente en electrones y bicarbonato. Este cambio de pH neutro Sí, lo están mostrando. este cambio de pH neutro de 7, que es el pH de la sangre, a un ácido menor de 7 desnaturaliza la estructura proteica de la hemoglobina y favoreciendo a que se quede en el estado tenso, impidiendo que el oxígeno se una a la hemoglobina para ser transportado a los tejidos. Con esto, la curva de disociación de la hemoglobina, no iba a oxígeno acá, perdón, de la hemoglobina, se desplaza hacia la derecha mostrando que se saturaría con menor cantidad de oxígeno. En conclusión, a Martín no le funciona la administración de oxígeno porque la hemoglobina tiende a disociarse más del oxígeno y esto hace que sus tejidos no reciban el oxígeno que le están suministrando, que le están dando. Puse muchas veces oxígeno en la última parte, así que, perdón. Yo no entendí esa parte de que se saturaría con menor cantidad de oxígeno. Por lo que yo entendí, la curva de disociación de la hemoglobina, cuando se satura es cuando tipo ya está llena de moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces,
cuando se desplaza hacia la derecha, la curva muestra el punto de saturación de la hemoglobina menor, o sea, en menor presión parcial de oxígeno. No, Mayor presión, o sea, sería al revés ahí. O sea, no, porque al saturarse con menos cantidad de oxígeno, aumenta la presión parcial de oxígeno en la sangre. En la verdad, ahí estaría comparando la P50, no la saturación total. O sea, si compara la P50, Sí. ¿entendés? Pero si compara la saturación total, no. Claro, pero yo, tipo... O sea, si pegas a la derecha, necesitas una mayor presión porque está en el eje X, ¿no? O sea, necesitas una mayor presión para saturar 50% de hemoglobina. Y si desplazas a la izquierda, necesitas una menor presión para se saturar la hemoglobina a 50%. O sea, Por eso que hacia la derecha es como que es mejor para entregar oxígeno. Sí. claro, o sea, es mejor para entregar porque va a estar poco afín. Poco al afín, oxígeno, sí. ¿entendés? Claro, pero por eso, o sea, al estar poco afín, se disocia más rápido el oxígeno y eso haría que la hemoglobina no haga su trabajo porque su trabajo es darle el oxígeno a los tejidos, tipo transportarlo hasta ahí. Entonces, si se disocia más rápido, no se puede unir para ser transportado hacia los tejidos. Eso es lo que entendí yo leyendo el Baynes, que decía eso, que es básicamente tipo lo mismo que el efecto Bohr, nada más que con dióxido de carbono. Porque Claro. lo que hace también el ácido carbónico al ser un ácido débil, cuando se disocia en electrones y bicarbonato, aumenta la cantidad de electrones haciendo una acidosis respiratoria y todo lo que habíamos hablado antes. Y de pH sería aumento de protones. Claro, aumento de protones y por eso baja el pH. Claro, y ahí pusiste electrones. O sea, Bueno, solo en para eso te te equivoqué, corregir. perdón. Claro. O sea, los protones serían los hidrogeniones, ¿no? Y después pusiste el aumento de electrones. Sí, es que me equivoqué en eso. Pero... Sí. Pasa nada. No sé si les pareció bien. Me costó mucho porque trataba de... O sea, mi tema era la curva de asociación de la hemoglobina y lo hice mediante la acidosis respiratoria, entonces, nada, me costó bastante, perdón. No, normal. Tipo, lo que yo entiendo básicamente es que, tipo, se disminuye el pH y ya queda un poquito más ácido, ¿no? O sea, tiene más posibilidades, o sea, más y menos afinidad, claro, por el oxígeno para poner el oxígeno en los tejidos de ellos, o sea, ayudar a que llegue más oxígeno a los tejidos, es como un mecanismo del cuerpo ahí, y no que... Yo lo entendí tipo o sea, yo lo leí en el Baynes y es lo que yo entendí y lo que pude hacer en la hipótesis. Pero yo lo que entendí fue eso, que al estar en su forma más tensa es más difícil, tipo, o sea, se disocia más rápido. Y al ayudar a la disociación del oxígeno, esto hace que no lo pueda, no se pueda unir en un momento, tipo, en un primer momento. Entonces, poderse unir en un primer momento no puede llevar el oxígeno hacia los tejidos porque nunca se unió al oxígeno para transportarlo. Claro. Pero tipo, imagínate que si tenés un tipo normal de oxígeno en la hemoglobina, o sea, la saturación normal, si cambias un poquito con el pH ahí, podrías largar más el oxígeno más fácil, o sea. Y sí, pero lo que pasa es que el pH de la sangre está más ácido, o sea, Claro. Ahí donde están los capilares, en los pulmones está más ácido. O sea, la hemoglobina no agarra el oxígeno. Claro. Sí, claro.
Gracias, Sisa. Era eso No. lo que quería decir. Sí, está bien, está bien. Yo Sí, porque- estoy poniendo otro punto de vista ahí. Claro, o Si más sea, por la parte de la disociación, sería más fácil sacar el oxígeno ahí y poner los tejidos. y sí, en los tejidos Un tenés, paso que ocurre antes es que básicamente no se puede se unir. claro, en los tejidos tenés que tener el pH más bajo para que la hemoglobina se libere del oxígeno. Claro, Pero si en la sangre tenés el pH más bajo, no se va a unir. claro, si no se unen los pulmones, no llega a los tejidos. Sí. No sé si alguien no entendió algo más de la hipótesis o cree que está mal. No, para mí está bien. Para mí también Sí, está sí. bien. Yo no sé qué pienso de más. A mí me gustaría leer una vez más. No quiero ser pesado. También. Sí. Dale, ahí la leo. O alguien más la quiere leer. O... Lo leo. Dice, a Martín le suministran oxígeno para que se sienta mejor, pero no funciona. Esto se debe a que la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno es baja, debido al cambio a un pH ácido por el aumento de protones, sería. El aumento de protones se debe a que al no expulsar el dióxido de carbono se convierte en ácido carbónico, que es un ácido débil que se disocia parcialmente en protones y bicarbonato. Este cambio de pH neutro, 7, a 1 ácido menor de 7, desnaturaliza la estructura proteica de la hemoglobina y favorece a que se quede en el estado tensa, impidiendo que el oxígeno se una a la hemoglobina para ser transportado a los tejidos. Con esto, la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha, mostrando que la hemoglobina se saturaría con menor cantidad de oxígeno. En conclusión, a Martín le falta la administración de oxígeno porque la hemoglobina tiende a disociarse más del oxígeno y esto hace que esos tejidos no reciban oxígeno que le están dando. Perdón si repetí muchas veces oxígeno en la parte final. No me había dado cuenta. Pero, No pasa nada. La última parte no... Voy a leer en conclusión. Martín no le funciona la administración de oxígeno porque... O sea, es lo que explicó Isa. ¿Cómo lo explicó Isa? Está mejor explicado. O sea, que en los tejidos se disocie más, cuando la hemoglobina llega a los tejidos, que se disocie más, está bien porque suelta el oxígeno más rápido. Pero si en un primer momento en los alveolos, tipo en la barra alveolo-capilar, está en su forma tensa y tiende a disociarse más del oxígeno, no se puede unir al oxígeno para después transportarlo hacia los tejidos. Claro, y además Claro, necesitaría una mayor presión ahí también. O sea, Exacto. Claro, disociarse quiere decir libera para vos. Entonces, es eso. claro. Sí. Ah, sí, está verdad. Sí, una disociación. Sí. No. Está bien. Gracias. Sí, yo confirmé mis dudas. Está bastante bien la hipótesis. Está bastante bien explicada y se entiende bien. Y me gusta la conclusión. ¿No creen que les falta intro? No, porque literal hice una oración de intro. No, para creo mí que no. no. Por eso, Creo que o sea, está bien. está bien. A veces Está ótimo. no se necesita una introducción muy larga, es lo que hablamos con Ana más temprano. Claro, estás explicando justamente lo que está en la introducción, por qué el oxígeno no funciona. Entonces, para mí está bien. A mí también está bien. Gracias. Pasamos a la siguiente. Sí. Yo no soy más, Asunción, vos sos la nueva tutora. ¿Podemos continuar? Sí, vamos a continuar. Bueno, sigue mi hipótesis, que desde ya les digo que estaba mal. Bueno, mi pregunta fue por qué Martín sigue sintiéndose mal.
Martín se encontraba escalando, pero se encontró con dificultades para respirar. Junto a su amigo piden ayuda y le administran oxígeno a Martín durante 1 hora y media. Pero igualmente sigue con dificultades para realizar la inspiración y expiración. Esto se debe a que una costilla de Martín se encuentra desplazada debido a un golpe que recibió jugando al rugby. Esta costilla no permite que su patrón ventilatorio pulmonar no pueda seguir su curso. Es decir, que al momento de inspirar para la expansión de sus pulmones, debería elevar la caja torácica a las costillas, se desplacen hacia adelante provocando el movimiento del esternón con la ayuda de los músculos serratos anteriores y escalenos. Durante la inspiración sucede que los músculos rectos del abdomen empujan hacia abajo las costillas inferiores. Por ende, los músculos de Martín estarían queriendo hacer el movimiento de las costillas. Este deficiente de Martín no permite la correcta expansión de su caja torácica para obtener la entrada de oxígeno hacia los pulmones. O sea, yo ya digo que está mal porque tuve que inventar. Creo que no se puede hacer, pero no se me ocurría como otra forma de explicar como un patrón ventilatorio con la segunda parte del caso. Creo que sí puede imitar. No. Sí. Pero sí, digo que juego al rugby, sí. Sí. Bueno, no sé qué, además de eso, no sé qué piensan. Yo creo que estaría bueno especificar qué costilla, porque... Sí. Yo no sabía bien si poner eso, o sea, iba a poner como de la primera a la séptima costilla, porque son los que involucran a los músculos que nombré. Tal vez no de poner de la primera a la séptima, sino yo creo que poner con las costillas tipo verdaderas alcanza. Claro. Porque igual serían tipo las que vos estás diciendo de la primera a la séptima, así que... Perdón, ¿podría leer nuevamente? Es que... Sí, la leo yo o... No sé. ¿O la querés leer vos? No, leemos. Ah, bueno, ok. Martín se encontraba escalando, pero se encontró con dificultades para respirar. Junto a su amigo piden ayuda y le administran oxígeno a Martín durante 1 hora y media. Pero igualmente sigue con dificultades para realizar la inspiración y expiración. Esto se debe a que una costilla de Martín se encuentra desplazada debido a un golpe que recibió jugando al rugby. Esta costilla no permite que su patrón ventilatorio pulmonar no pueda seguir su curso. Es decir, que al momento de inspirar, para la expansión de sus pulmones, debería elevar la caja torácica, las costillas se desplacen hacia adelante provocando el movimiento del esternón con la ayuda de los músculos serratos anteriores y escalenos. Durante la expiración sucede que los músculos rectos del abdomen empujan hacia abajo las costillas inferiores. Por ende, los músculos de Martín estarían queriendo hacer el movimiento de las costillas. Este deficiente de Martín no permite la correcta expansión de su caja torácica para obtener la entrada de oxígeno hacia los pulmones. Claro, o sea, vos estarías diciendo que la compliance pulmonar tipo se vería afectada porque no se puede distender, tipo al no distenderse la caja torácica no se puede distender los pulmones. Sí, pasa que igual tampoco lo quería llevar tanto ese tema porque era como de otra persona. Por eso como que lo relacioné un poco más con las costillas, pero no sé. No me gusta igual mi hipótesis. Marlene, una pregunta. ¿Qué quieres decir con, por ende, los músculos de Martín estarían queriendo hacer el movimiento de las costillas? ¿Por qué? Para ampliar la caja torácica en la inspiración. Claro, porque a mí tampoco me crea esa parte. Entonces vos estás diciendo que debido a que tiene una costilla desplazada, estos músculos no estarían llevando a cabo su función correcta. Eso no me quedó claro. Sí. O sea, perdón, no, sí. Estoy hablando de eso como en la caja torácica en general, no tanto capaz de los pulmones, para no tocar el otro tema, pero...
Bueno, Porque... No, dale. No, dale, explícame porque iba a decir otra cosa. No, que por ejemplo en la expiración puse que los músculos rectos del abdomen empujan hacia abajo las costillas inferiores. Y esto, bueno, o sea, porque es lo que va a hacer en la aspiración en la caja torácica. Y bueno, eso. Claro. Bueno, yo mi opinión sobre tu hipótesis, creo que es una idea interesante, está bueno. Creo que igual capaz hiciste un poco mucho explicación y quedó como medio eh, como una, no sé, como más una explicación que, en el sentido de que estás como explicando qué son los músculos y para qué funcionan, y no te explicas tanto qué es lo que le estaría pasando a Martín. Más que nada en el medio estás explicando mucho, eso es lo que creo yo. Sí, puede ser. Outra coisa que eu queria falar, Marín, que tu hablas acá que estabas jugando ao esse esporte. Entonces, sería bueno poner na introdução também, ¿entiendes? Para que esteja conectado. Porque es como que está informando esto solto, está suelta esta información. Sí, ahora que la leo de nuevo, sacaría como la primera, o sea, la intro, la cortaría a la mitad y explicaría más en realidad lo de rugby, que antes estaba jugando rugby y todo eso. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ir dando un cierre a la tutoría. Bueno, faltó la hipótesis de Vale, supongo que la traerá la próxima. Bueno, pero entonces para la próxima tutoría, ¿qué nos quedó? ¿Nadie me dice? Creo que el plan de acción está algunas cosas de hiperventilación y correlación entre acidosis metabólica y respiratoria, creo, ¿no? Y alguna cosa de alcalosis. Bueno, alguno piensa que tendríamos que agregar algo más su plan de acción, quieren capaz echarle un vistazo más a sus hipótesis y decir que no les quedó claro o algo así lo vemos para la próxima, o sienten que ya estamos bien con este plan de acción. Perdón, yo me uní un poco tarde. La hipótesis de David no la leímos, ¿o no? Ah, ¿la de David está? No, igual no está, creo. No, creo que no está. No, igual de David no me contestó y salió también del grupo de la facultad, así que no sé si habrá dejado. Creo que sí. Una consulta, capaz ya lo habían dicho, pero como fui al baño, no me perdí esa parte capaz. Los músculos no darían siempre tipo que las costillas se muevan. Tipo, no es eso su función, abrir y. ¿Cómo? Claro, tipo, por ejemplo, los músculos intercostales, ponerle Sí. para la inspiración. No es su función, tipo, agrandar el espacio entre las costillas para que se amplíe la caja torácica. Yo tengo entendido que sí, justo lo que explicó Isa, yo también tengo esa información de que en respiraciones normales o pasivas, cuando estamos como tranquilos, solo se utiliza el diafragma, y para inspiraciones profundas o expiraciones profundas sí se utilizan, esa sería la musculatura accesoria, los intercostales internos para la expiración, los intercostales externos para la expiración, y también se suman, creo que los escalenos, los serratos, no me acuerdo qué otro. Claro, esa era mi duda, tipo, ¿no harían siempre el movimiento de las costillas? Y acá lo está tratando como algo... Entiendo lo que quiere decir, es como que está diciendo la hipótesis que las costillas son algo esencial para el funcionamiento de los músculos, ¿sí? O sea, si bien es algo esencial porque sin las costillas la caja torácica tipo como que no tiene estructura, pero digo que los músculos siempre hacen el movimiento de las costillas, tipo las costillas no se mueven por sí solas. Sí, claro, porque tienen el tono muscular. Sí. Uma pergunta. Eu agora quedei em dúvida, porque eu leí
em autóctora, sí, que, como tu hablaste agora, que solamente em uma inspiração e expiração em repouso tranquila seria o diafragma. E eu havia leído que seria junto com os intercostales. Y ahora yo quedé en duda, ¿es o no es? Yo lo encontré en el Gaiton, así como lo dijo Isabela. Y Pia lo dije en clase, que los músculos de las costillas solo se utilizan en la inspiración forzada. Claro. Pero... Bueno, para antes de cerrar la tutoría, ¿quieren agregar esto de los músculos accesorios al plan de acción o ya está? No quiero. No, creo que si lo dijo Pia, es así. Sí, la maestra. Bueno, dale, está bien. Bueno, entonces vamos a cerrar la tuta, vamos a hacer el feedback. En el feedback quiero que todos hablen, quiero que todos me digan lo que pensaron en la tutoría de hoy, cómo la pasaron. Quiero que me digan qué pensaron de su rendimiento individual, tanto como tutor como estudiante. Quiero que me digan, por lo menos de una persona, cómo les fue como tutor, cada uno. Y después que me digan qué les pareció la tutoría en general. Empiezo yo. De mi parte como tutor. de mi parte como tutor más o menos, o sea, no es mi perfil ahí. Y de la tutoría en general me gustó, o sea, pudimos conducir la tutoría entre nosotros y me gustó, o sea, aportamos contenido, discutimos, preguntamos al otro. Para mí está bueno ahí. ¿Eso fue tutor o no? No. Ah, faltó eso. La próxima vez sí, entonces. De tutores creo que todos nosotros no conseguimos lograr bien ser tutores, así. Creo que Agustín ahora pedí a nosotros que hable de los demás. Tipo, me gustó la tutoría ahí. Gracias por el punto de fe a nosotros como tutores. Bueno, ¿quién sigue? Nada, yo como alumna, empiezo por la tutoría en general. Al principio creo que estábamos un poco que no podíamos hablar, nos costaba con las dos primeras hipótesis. Después con la de Pablo creo que le fuimos dando más seguido y bueno, y ahí sí me empezó a gustar la tutoría porque era más debatir, hablábamos todos. Con respecto a mi yo como alumna, al principio estaba nada y después, bueno, sí, traté de aportar. Después de que Hugo dijo que había varios que no hablaron, yo empecé a hablar. Y como tutora, bueno, Hugo ya dijo que todos fuimos horribles, así que eso. Siguiente. Sí. Bueno, sigo yo. En general, creo que no tuve una tutoría ni el año pasado como esta, en serio. Y me gustó porque la pudimos conducir nosotros y no hubo intervención del tutor. Está bueno eso. Y al hablar de mí, pienso que por ahí la hipótesis que las decía era como medio torturadora, pero no la hice de malo, no la hice para que no la entiendan, sino que me gusta hablar como que siempre poner en contexto algo para explicarte el porqué de las cosas y que no suena como algo aislado. Y nada, y ahí del resto como grupo siento que compatibilizamos en cierta manera, o sea, como que no es que hay mala onda ni hay malas vibras, y eso está bueno porque se puede trabajar. Nada, no tengo nada más para decir, me parece. ¿Alguien tiene algo que decirle a Jan? ¿No? No, que siempre trae buen material, buenos datos, buen conocimiento. Siempre se sabe explicar bien. Y nada, que como tutor fue bastante bueno. Yo comparto con Mili. Bueno, siguiente. Bueno, yo me gustó la tutoría. Es como que hoy nosotros estuvimos conectados, todos atentos a las hipótesis, a los temas debatidos. Las personas que como
por ejemplo, a Marlene, que no habló mucho en las otras, hoy habló un montón. Y felicito, continúe así, Marlene. Y así, como tutora yo casi no hice nada, entonces no tengo nada que hablar. Y como grupo, me gusta porque es como que a cada tutoría estamos más unidos y conectados, entonces tenemos como que la libertad de preguntar, de sacar dudas, de traer contenidos y cosas importantes, informaciones. Y para mí está bueno el grupo. Bueno, ¿alguien tiene algo que decirle a Ana? No, que cada vez está menos tímida, que siempre participa y nada, que siga así. Sí. Bien. Bueno, ¿quiénes faltan? Yo. Y Maylin. ¿Quién quiere empezar? Habla, Maylin. Bueno, para mí, como grupal, me gustó igual que ya me haya preguntado, porque para mí me sirve para hablar más. Así que gracias. Como individual, creo que hago muchas preguntas tontas. O sea, quiero que me lo digan si hago preguntas tontas, porque, no sé, creo que yo no estoy como capaz tan en sintonía, entonces por eso a veces me salen esas preguntas, pero nada, o sea, díganmelo si corto la tutoría o algo. Y después, ¿qué otra pregunta voy a contestar? Nada, como tutor, ¿cómo te diste? Como tutora, mal, pero porque, bueno, ya de por sí me cuesta hablar, imagínense ser tutor para mí, pero nada, eso. Bueno, ¿alguien le quiere decir algo, Mike? Bueno, que vaya primero Ana. Bueno, no hay preguntas tontas, Marlene. Yo pienso que eso es bueno porque es la forma que tienes de expresar tus dudas y por más que pienses que es algo boludo, es algo importante porque às vezes yo también tengo la duda y preguntas y, es eso, ¿entiendes? Entonces, cuando tienes dudas, pregunta porque es como que una forma de participar más, ¿entiendes? Entonces, continúa así, que hoy puede ser un ejemplo para las próximas tutorías, sacar dudas boludas en tu mente, pero que importante para nosotros, ¿entiendes? Es eso. Sí, también comparto con lo que te dice Nayara. Y por ahí está bien que tengas preguntas, pero ninguna pregunta es boluda, porque estaría mal si no tuvieras preguntas. O sea, si no sabiendo las cosas, no, o sea, hay prácticamente que no te interesa lo que estamos hablando. Y que preguntes está bien porque, o sea, nos sigues el pie y estás atenta a lo que decimos y nada, está bien que te importe. Eli, ¿vos querés decir algo? No, eso, que no hay preguntas tontas y que no tengan miedo, porque este es un lugar, tipo, además estamos aprendiendo, no tenés que ya venir sabiendo todo, así que está bien preguntar. Sí, yo estoy de acuerdo con los chicos, Mike. Yo creo que no hay preguntas tontas y aprovechá a hacerlas ahora, porque claro, después cuando seamos doctores, ahí no vas a poder preguntar al paciente. No, además en el parcial estaría un poco difícil preguntarle algo a Pia, Vos así que... pensá que todo esto te sirve a vos. O sea, mírame a mí, yo también hago preguntas que hasta yo digo son preguntas tontas y las pregunto igual porque te sirven. O sea, todo lo que te sirva, preguntalo. Bueno, Isa. No, para mí la tutoría fue buena. Podemos sacar un montón de dudas, generar unos debates. Y nada, yo no fui tutora, así que... Bueno, ¿alguien le quiere decir algo a Isa? Isa, eu quero falar. Eu percebo que é muito inteligente, muito inteligente, porque sempre que aporta algo muito, muito importante e que muitas vezes eu tenho dúvida e respondo. Então, para mim, os aportes são importantes. Então, eu queria pedir para continuar aportando mais, porque se nota que é uma pessoa que estuda muito, mas tens que compartilhar com nós outros, porque às vezes eu tenho uma sensação de que tu sabes todo y no quiere compartir. No, igual no sé todo. El vídeo que eres, entonces
comparte más con nosotros porque es importante. No, o sea, yo trato de ayudar con lo que puedo, pero a veces tampoco sé. No, yo creo lo mismo que Ana, tipo, sabes un montón y a veces tenés, por ejemplo, hoy que me ayudaste a mí a explicar eso, lo de mi hipótesis, tenés una forma de explicarlo que tal vez a nosotros no se nos ocurre y eso le ayuda al otro a entender más. Entonces, nada, tipo, siempre que aportás bien y aportás lo necesario, pero nada, estaría bueno que hables más y que sigas así. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, doy mi feedback y cerramos. Como estudiante, yo hoy me vi ok, traje contenido de lo que tenía, de lo que llegué a tener, eh, despejé mis dudas, hice preguntas, quise debatir en algunas partes, así que bueno, capaz me faltó contenido, porque bueno, por algo tengo tantas dudas. Eh, Después como tutor, bueno, me estoy viendo bien, supongo. Eh, ¿A quién pienso yo? Yo que capaz quiero remarcar a Jean como tutor, que a pesar de que capaz no habló mucho, siento como que las preguntas que hacía, las preguntas que le tocó hacer, estuvieron bastante buenas y creo que faltaron capaz en los otros tutores, pero entiendo que es mucha presión y capaz por eso muchos no lo hicieron, pero está perfecto. Pero después de eso, sí, a todos no fue bien. Bueno, concluimos. Bueno, Hugo, ¿querés decir algo? Podés pasar. Hiciste que la sonrisa se me borre y la cara. Como presentación. Tipo, no hacer un PowerPoint, ponele. Ok. Chao. ¿El examen es ahora o la última tutoría? No lo menciono. Guay. Bueno, un chiste. Era un chiste, me parece. Sí. Ok. Todavía no. Me achuté. Bueno, nos vemos, Hugo. Dale, chicos, chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí terminó.